Continuamos en Diálogo Abierto. Como lo comenté, permítame porque esto lo voy a leer tal cual para no cometer ninguna omisión. Claudio X González, el líder visible de esta alianza Sí por México, escribe en su cuenta de Twitter: la llamada 4T, una gran farsa, acabará mal, muy mal. Hay que tomar nota de todos aquellos que por acción o por omisión alentaron las acciones y hechos de la actual administración y lastimaron a México. Que no se olvide quién se puso del lado del autoritarismo populista y destructor. Esto evidentemente en la 4T fue tomado no solo como una afrenta, sino como una amenaza, en el sentido de si eventualmente Morena deja el gobierno y llega la coalición Sí por México, cobraremos factura a los principales actores. Así se tomó, como una amenaza. De alguna manera la redacción, pues sí deja ver algo por ahí. Yo quiero imaginarme que don Claudio estaba bastante enojado ese día, cuando mandó este tuit. Normalmente es más prudente y moderado, pero dada su condición de líder más visible de Sí por México, esto ya tiene una connotación política de otra magnitud. ¿Qué opinas al respecto, Fernando? Sí, a ver, Claudio es una persona que desde hace mucho tiempo viene luchando, no es en contra del régimen de la 4T. Él luchó en la administración de Peña Nieto, de Calderón y lo que fuera. Él está en contra de la corrupción y de los abusos que se han cometido en el poder al frente del gobierno. Yo creo que de entrada hay que reconocer que es una gente que pues, al final no requiere de esto para vivir, es una gente que es una persona preparada, de una buena familia. Exitosa. Y es una exitosa, exacto, y es una persona que lo que está buscando realmente es buscar el bienestar y que se equilibre un poco el nivel socioeconómico que tenemos en la población, particularmente en México. Es una gente que al final, bueno, ha sido amenazada o que lo han, incluso yo te diría, si no ha expulsado de su familia, le han dicho, oye, por favor, no digas que somos todos los mismos, pero él decidió tomar este camino y ha buscado el estar siempre siendo un crítico del gobierno, el gobierno en poder. Entonces aquí de entrada es diferenciar un poquito que no es no solo contra la 4T. Ahora, sí la 4T ha venido a mover muchas cosas que en su momento la mayor parte de los sectores no tenían o no pusieron en el radar. Y yo creo que eso, en el caso particular de Claudio X González, y la alianza de Sí por México, hacen ver una amenaza real de la 4T a quedarse y mantenerse en el poder. Y entonces no le quedó, o por lo menos lo que se percibe, es él está buscando un grupo que sea realmente opositor, o sea, una oposición real al gobierno actual, precisamente para equilibrar fuerzas, porque a todos nos conviene tener ese equilibrio de fuerzas en el poder, para que no se cometan los abusos que se han estado cometiendo durante muchas décadas, podríamos decirlo. Entonces, yo creo que esto de tomar nota, cuando él dice, tome nota de los que ya estuvieron y los que se alinearon, es decir, no abusen, no se pasen, porque su periodo va a pasar y entonces ustedes van a ser los primeros que van a ser perseguidos o juzgados como están juzgando a los anteriores. Pero debo reconocer que es un gran punto lo que aclaraste, porque eso nos deja ver que la persona no tiene un tema personal ni contra el régimen ni contra el presidente. Él es así, él es un crítico de los abusos del poder, sea en un sexenio priista, panista o en este caso de Morena, porque en la 4T se lo toman todo muy personal. Lo que Claudio X ha demostrado, y qué bueno que lo puntualizaste, es que él es un crítico permanente. Y en este caso, hoy le corresponde a quien está en el poder. Lo que pasa es que hoy la sensibilidad es un poquito más a flor de piel con la 4T. Felipe. Sí, fíjate que el tuit está conociendo la trayectoria de Claudio X González. Habla sobre todo de un exabrupto y ese exabrupto lo va a marcar. O sea, de entrada tú puedes tener una trayectoria limpia, pero este tuit lo van a traer y lo van a sacar y lo van a... Fue un exceso finalmente fuera de lugar, rayando ya en muchas cosas en una intolerancia, pero digamos, no podemos cargarle toda la responsabilidad a Claudio, sino más bien en el contexto de una polarización, no esperes una respuesta distinta. O sea, a final de cuentas, la polarización ha sido incluida de aquel lado también, de los otros. O sea, ellos sí lo pueden hacer, los otros no lo pueden hacer. No debería hacerlo ninguno para empezar. O sea, tendría que ser un espacio de acuerdo, de debate, si quieres hasta de tensiones, pero no de este tipo, porque a final de cuentas, también del otro lado hacen listas
y nadie dice nada. Bueno, ellos no se critican, no son autocríticos. Y la cultura de la cancelación sí la aplican de este lado. Entonces, y amenazan y hacen todo un alarde en redes digitales y todo lo demás, cuando en realidad si A ver, vemos... juicios sumarios, como el mismo presidente lo reconoció, ¿eh? Bueno, lo viste en el caso de quién es quién en la mañanera, es eso, o sea, son juicios sumarios y señalar y ni siquiera con argumentos, a veces con falacias. Entonces, esto te habla de que la cultura de cancelación es solamente para ellos es selectiva, para unos sí, pero para otros no. Y lo que de alguna manera en lo que vemos aquí es que esto va a ser usado para pintar la oposición de manera constante, señalarlos de fascistas, de una serie de cosas. Sí, hay que condenar el tweet. El tweet hay que condenarlo en términos de cómo está redactado. Entiendo la lógica con la que quiso expresarse, es decir, no olvidemos en la memoria, porque la memoria es muy corta en esta sociedad, no olvidemos quiénes y de dónde están hablando cada uno de los que están jugando en la arena política. Pero la forma en que fue redactado, yo no lo avalo, o sea, en particular lo condenaría en principio leyéndolo así, pero también hay que tener en cuenta el contexto en el que se está dando, una polarización extrema, donde el otro, si te está constantemente atacando, no esperes que te den flores tampoco. Totalmente de acuerdo. En todo caso, puede ser un acto de defensa, puede ser. Pepe. Sí, en principio diría que, como dicen los compañeros, parece que el monopolio del conflicto político lo tiene solamente el discurso oficial. Nadie de la oposición puede presentar un discurso de este tipo porque, pues, como decía Carl Schmitt, es monopolio del que detenta el poder. Y el que está ejerciendo el poder en el Estado es el que tiene la posibilidad de plantear el conflicto como estrategia política. Lo que está haciendo Claudio X González, saliéndose de los límites que, digamos, la racionalidad establece dentro de la oposición, de un corte más liberal, tolerante, con un discurso mucho más estructurado, pues sí, digamos que les tocó en las fibras sensibles y genera una reacción. Pero también hay que decir otra cosa, que a mí lo que sí me gusta de este tuit es que es un llamado de atención, como decía Fernando, a todos aquellos que están en el equipo del presidente y en segundos niveles, decirles, a ver, tiene una responsabilidad histórica en lo que tú decidas, aún y cuando haya sido una instrucción directa de tu jefe o tú hayas interpretado que era la voluntad del presidente. ¿Por qué? Porque tú tienes una responsabilidad pública, tienes una responsabilidad legal y eso puede haber una trascendencia. Y el hecho de que el líder simbólico de la oposición, el que haya juntado a las fuerzas políticas y haya constituido esta plataforma opositora que se presenta en el 2021 y probablemente se presente en el 2024, pues es una llamada de atención para estas personas, para estos funcionarios, tengan cuidado porque por ahí andan perdiendo el poder y entonces van a haber consecuencias. Y creo que eso es lo que no gustó. ¿Por qué? Porque de alguna manera la autoridad del presidente, su voluntad, se va a ver cuestionada, va a haber miedo, va a haber precauciones de parte de los funcionarios a la hora de seguir a pie juntillas lo que se les encargue. Oye, Pepe, pero ¿tú lo crees que tengan precaución? O más bien es, o sea, no creo, más le estás Va a dando haber algunos juego que para... sí, ¿eh? Va a haber algunos que sí, Ojalá, Felipe. ojalá, Pocos, pero... Porque los que no siempre va la posibilidad de decir, se te dijo. Sí, yo creo que el recordatorio no estuvo mal. A mí sí me gustó. Claro, tiene sus consecuencias, pero perdón, o sea, como lo dijo Claudio X González, suena hasta bonito, hasta poético, como lo ha No, dicho ahí en tantas diciendo, ocasiones Pepe, López perdón, Obrador. O sea, por no, no, favor, qué no, no. sensibles me salieron, el que las hace no las consiente. El problema es ese, es que aquí estamos acostumbrados a que en la llevadera y la traída, como bien se dijo hace un momento, pues el presidente y la 4T no están acostumbrados a que les contesten, y mucho menos en ese tono. No están acostumbrados, no les gusta. Oye, Memo, pero también llevarlo, es como un juego de espejos que si les tiras demasiado en términos de incrementar este tipo de discurso, lo que vas a hacer es un nivel de polarización y de intolerancia que puede llevar a otros derroteros. Ojo, yo no digo que le contesten en el mismo sentido, o sea, me refiero a que hay que ser mucho más inteligentes que simplemente sacar la víscera. Si el otro saca la víscera, también tú sacas la víscera. No creo, o sea, yo ahí sí estoy, el uso del lenguaje, acuérdate que es importante. De acuerdo,
Totalmente de acuerdo contigo, eso no lo voy a debatir, pero la experiencia de los últimos años nos ha enseñado que a lo mejor Claudio X González era simple y llanamente la cabeza visible de una conformación política aliancista de oposición, a lo mejor ni siquiera con una pretensión personal de su parte de ser candidato, pero que este round de enfrentamiento con el presidente lo puede convertir en una figura, lo puede convertir en un actor político, más allá de lo que él solito se imagina, y no me sorprendería, pero ni tantito, que en el 2024 Claudio X González pudiera ser el candidato de una fuerza opositora del tamaño de Sí por México, pero además con un factor de popularidad de todos aquellos que no coinciden con el presidente López Obrador. No vaya a ser que el mismo López Obrador esté creando a su rival y al que lo podría derrotar. Sí, Pepe, un minuto. Pero mira, a lo mejor que no sea el candidato, pero sí la fuerza moral detrás de la oposición. Por lo menos para aquellos que escuchan ese discurso. Lo que acabas de decir es muy importante. Y mientras más se opongan a lo que acaba de decir Claudio González, más fuerza le van a dar. Totalmente de acuerdo. Y la historia reciente nos ha demostrado que estos fenómenos sí suceden. Bueno, vamos a un corte. No tardamos nada. Cuando volvamos, vamos a hablar de este fenómeno de la popularidad del presidente, que además lo vamos a contrastar, por supuesto, con la percepción de su gobierno. No tardamos.